Muy buenos días, Panamá. Hoy es martes 22 de agosto. Usted nos ve por Next, Canal 21. Nos escucha por KW Continente. Bueno, lo ocurrido con el contrato minero, se aprobó la metodología de cómo se va a discutir este contrato, que tendrá sitio tanto en la Asamblea como en el lugar donde se está llevando a cabo esta explotación minera. Un día también en el que ANTAI recomienda la destitución de varios funcionarios de distintos ministerios, 4 específicamente. Un día en el que pasó tercer debate la nueva ley de intereses preferenciales. Hay un segundo debate de la nueva ley también del Cuerpo de Bomberos de Panamá. Un día pues en el que el presidente Petro le dice a la revista Semana, es que nuestro canal se está quedando sin agua. Ya saben, no es casual esa alusiones que él hace a nuestro país. Un día también en el que parece que en Bolivia hay una guerra abierta entre Evo Morales y Luis Arce. Todo también en un día en el que debo empezar felicitando. Ayer estaba de cumpleaños Giselle González, ministra de Cultura, y hoy está doña Maruja Gorday de Villalobos. Así que ambas, feliz cumpleaños. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio, Canal 21 Next TV. Así como usted felicita, déjeme felicitar a mi nieto Gabriel, que cumple años hoy. 15 años cumple Gabriel Blandón. Un abrazo fuerte y te amo. Mire, Fernando, tuve muchas dificultades, no un poco, en discernir qué le presentábamos hoy a nuestra audiencia. Porque lo que sucede en nuestro mundo y lo que sucede en nuestra región latinoamericana es digna de análisis profundo, pero psiquiátricos. Fíjese, al mirar lo que está ocurriendo en nuestra región y lo que pasa en el mundo, me vino a la memoria una de las grandes obras de la literatura latinoamericana, El señor presidente, de Miguel Ángel Asturias. Les recomiendo que se la lean ahora. Esta es una obra que Asturias, ese gran escritor, poco leído, pero uno de los grandes hombres que manejó con excelencia lo que podemos llamar como el realismo mágico. Un premio Nobel de literatura. Sí, el realismo mágico es aquellas cosas que se usan en el señor presidente, en donde él nunca menciona el nombre del presidente. Nunca usted ve en la novela el nombre del presidente, pero está escrita sobre la base de la historia de Manuel Estrada Cabrera, que fue presidente, que es dictador, además de los dictadores que no sabía nada. Y él, en esa obra, entre el sueño y la realidad, uno no sabe distinguir la verdad. Sí. Porque los gobiernos estos ocultan la realidad y vuelve confusa la verdad. Bueno, es igual que el otoño del patriarca, o yo el supremo. Pero lo que me gustaría es que adquirieran este libro, porque está escrito por un guatemalteco que vivió la marginalidad y que comprendió el poder de la palabra escrita y el poder de decir la verdad. Miguel Ángel Asturias es uno de los grandes escritores de nuestra América. Bueno, me vino a la memoria viendo 3 cosas ayer, y le voy a mencionar una cuarta de qué pasó, de lo que estaba viendo. Fíjate lo siguiente, Fernando y estimados televidentes y radioescuchas. Daniel Ortega, ordena su canciller, porque ahí no pasa nada si el señor Ortega no lo ordena. Esa es una de las características del señor presidente. La verdad es una dictadura, la tiene el dictador. Y Ortega a su canciller le ordena que condene la intolerable intromisión de que el gobierno de Petro en los asuntos internos de Nicaragua, y lo dice así, lo escribe así el canciller nicaragüense: es insolencia y
una ignorancia vulgar. Termino la cita, dice el canciller Nica, cuando se refiere a las declaraciones del canciller Leiva con respecto a esa atrocidad que fue el cierre de la Universidad de Tucá, la de los jesuitas. Así se refiere. Dice Ortega que es una ignorancia vulgar. Habrá que ver la ignorancia vulgar de quién es. ¿Ustedes consideran que el cierre, la persecución a la iglesia brutal que está haciendo los Ortega Murillo, representa alguna razón, tiene alguna verdad, alguna cosa? No, porque todos están acusados de subversivos, porque ante las dictaduras las discrepancias son subversión. Y cuando la tiranía es ley, la revolución es orden. El señor Ortega es la expresión suprema de eso que describe Asturias con realismo mágico, Fernando. El señor presidente. El señor presidente siempre tiene la razón, siempre dice la verdad. Y tiene su Miguel Cara de Ángel. ¿Se acuerda de Miguel Cara de Ángel? El personaje este que era el asesor del presidente y que siempre esperaba que el presidente dijera la verdad. Y no importa lo que usted viera, lo que usted oyera, la verdad la tenía el presidente. Bueno, este es Ortega. Pero no solamente vi eso, que eso hubiera sido suficiente para el día. En la tarde escuché, no es que lo leí, lo escuché al señor Maduro ordenar la movilización de lo que él llama las fuerzas de la revolución, los 4 millones de lo que son una copia al carbón y mal hecha de lo que la inteligencia cubana hizo en Venezuela al crear los llamados comités de defensa de la revolución. Allá le pusieron otro nombre. Y dice Maduro, porque él siempre dice la verdad, ordeno desde ya. Como lo dijo el dictador, ya están 4,5 millones de venezolanos dispuestos a cazar. Porque esa es la orden a los opositores. Pero además de eso, el señor Maduro dice que él, su fiscal, ha ordenado, adivine la detención de quién, de Miguel Ángel, el que escribió el libro de Carlos Andrés Pérez, Ledesma. Antonio Ledesma. Antonio Ledesma. Antonio Ledesma tiene orden de detención, es el encargado de asuntos internacionales de la campaña de la ingeniera María Corina Machado. Él y su consejero han ordenado, la detención internacional, una orden, poner por todo una denuncia para que pongan preso a Ledesma. Y le ordena a Cabello, porque son una trilogía allí, falta solamente Rodríguez, que ya lo verá usted hoy, como ya el presidente dijo la verdad, atacando brutalmente a la oposición. ¿Por qué estos ataques? Bueno, porque ayer en una conferencia de prensa en Caracas, no en Miami, no en Madrid, no en cualquier ciudad de Nueva York, no, en Caracas, la comisión organizadora de las primarias de octubre dio un informe diciendo que está lista con 3.600, no recuerdo la cifra, de mesas para las primarias y que está lista para la recepción de las llamadas internacionales para la votación de las primarias. Y ahí se cogieron candidatos que todos han firmado que ese será el candidato, no hay que diga Maduro. Entonces, ante las movilizaciones extraordinarias que están teniendo los candidatos, y particularmente María Corina Machado, que ha devuelto la esperanza de la democracia a Venezuela, el señor Maduro ordena, así fue lo que dijo, desde ya. Ya lo dijo Maduro, ya yo imagino que anoche había, Fernando, 2,5 millones. Sí, ya. En el sueño y la realidad, él habla de la defensa de la democracia y de la revolución. No sé qué se tomó. Esa intervención de fantasía de Maduro y que la consigna es que la implemente el señor Diosdado Cabello, el que dé la orden ya para que 4 millones salgan a cazar opositores. Y dice
que van a defender la revolución y la conquista de la revolución. Uno se pregunta, ¿de qué revolución está hablando este señor? Involución. ¿Qué cosa tiene Venezuela, Fernando, que diga que ahí hay una revolución, un proceso, si lo que se pasa es hambre? Con 7 Terrible. millones de venezolanos. Pero me Perdidos quedé en el mundo. pasmado cuando lo escuché, pero cuando leía otras noticias que me llegan internacionales, veo al amigo presidente de Cuba, Díaz-Canel, digo amigo presidente entre comillas, Díaz-Canel en Angola, hablando de la solidaridad. Y ustedes recuerdan la guerra de Angola, los cubanos mandaron un montón de gente, de soldados a morir allá. Todo el ejército de Oriente se fue para la... Pero los disparos los cubanos los recibían tanto del ejército angoleño como del de los MPLA, africanos. como de los opositores. Entonces murió mucha gente cubana. Él se encuentra en Angola, mientras la Iglesia Católica Cubana, de la poca que queda, hace un comunicado diciendo que la situación económica de Cuba en este momento y en las perspectivas de los próximos años es de las más terribles que se ha vivido en la revolución, en la llamada revolución. Los problemas de la juventud, los problemas de droga, los problemas de alcoholismo, los problemas de hambre, los problemas de trabajo, de inflación, la luz. En Venezuela, señor Maduro, en vez de estar usted movilizando estos 4 millones, en Venezuela hay apagones nacionales y estatales, que son el dolor de cabeza de la población venezolana hoy. Entonces, escuchando todo esto, uno se da cuenta. Y las declaraciones que ayer dio el candidato electo de Guatemala, el amigo Bernardo Arévalo, que ganó con 21%, 21 puntos, es decir, sacó 58.2 y la otra sacó 37, la otra candidata, la señora Torres, sacó 37 punto algo. Es una diferencia de 21 puntos. En el proceso electoral es una victoria indiscutible. Ayer un periodista de la NT24 le pregunta al señor presidente electo qué piensa del saludo que le mandó Ortega, porque Ortega le mandó un saludo revolucionario. Y dice él, mire, no podemos hablar de relaciones con ellos mientras no entienda el régimen que las democracias se dan cuando hay elecciones con garantías para todos. Y quedó, ahora yo estoy esperando el barrejobo que le va a mandar el señor Ortega al señor Ortega. Y cuando le dijeron de Guatemala, él dijo, de El Salvador, dijo, yo no creo en la represión como se está haciendo, porque hay una violación de derechos humanos. Mire la diferencia entre un candidato recién electo, con posiciones muy claras. Entonces uno se mira en el continente y nos damos cuenta que nosotros estamos rodeados. Fíjense lo que está pasando en Bolivia. Esa pelea entre Evo Morales y el señor presidente Arce. Llega a las denuncias que hace Evo de persecución. No hay peor cuña que la del mismo palo. ¿Ah? La pelea no es nueva, es vieja. Arce acusa a Evo Morales de ser el precursor de toda la estructura narcotraficante y de metales que viene desde Perú y que es el que maneja el cartel de Sinaloa. Mire usted por dónde va la pelea. Evo le responde. Y esta pelea, que tiene que ver mucho con la destrucción que está teniendo acá en el área del sur de Perú, ese contrabando de minerías y de narcóticos, que está afectando mucho la vida política de Perú. Ahora se confunde con las elecciones en Ecuador, sumidas ya en 2 candidaturas, el correísmo por un lado y el partido Nova por otro. Entre 2 extremos, de la derecha y la izquierda, se va a defender. Y la primera cosa que va a perder, usted lo va a mirar, es el centro político de Ecuador. Ahí va a haber una pelea que el correísmo, llegando casi prácticamente a su techo, me hace pensar
que la dinámica política va a impulsar a Noboa a ser el próximo presidente. No tengo las mediciones, pero cuando salga las compartimos. Con ese techo no se gana una elección, hay que pasar el 50%. Y es difícil que la señora Luisa González del correísmo pase el 50%. Vamos a mirar la dinámica que se genera postelectoral. Pero al final nos encontramos nosotros en nuestra región con los desastres de Argentina, con la producción de un fenómeno que se llama Milei, que no estaba en el radar, como tampoco estaba por ejemplo, Arévalo. Bloomberg ayer estaba diciendo que tiene un 65% de posibilidades de ser presidente. Incluso el Fondo Monetario Internacional se comunicó con él ayer. Bueno, el fondo se ha comunicado con todos los candidatos de Nicaragua, de Argentina. no solamente con él. Eso lo hacen ellos tratando de tener un mayor nivel de riesgo político, hacer una evaluación correcta de riesgo político. Todo esto está ocurriendo en nuestra América, Fernando. Es una cosa que causa espasmo. Por eso al comenzar diciéndole que sería bueno que se leyeran la novela El Señor Presidente. Porque es difícil entender con la lógica formal o con los análisis económicos el desastre que está pasando en nuestra región. Chile hoy, por ejemplo, su crecimiento del PIB es de menos 1%. Argentina es un desastre económico. Lo que está pasando en Perú, Ecuador, la caída del crecimiento y la inversión en Colombia, el desastre económico que es Venezuela, la caída del crecimiento de la inversión en Nicaragua, los problemas serios de El Salvador, la crisis estructural de la democracia en Guatemala y la pelea en México, nos dicen a nosotros que vamos por un año difícil. Y súmele esto ahora a lo que le voy a informar. El presidente de los Estados Unidos, expresidente Donald Trump, acordó con el condado de Atlanta, de Georgia. No de Atlanta, es un condado de Fulton, creo que se llama. Fulton. En la cual él comparecerá mañana a la cárcel. Por eso que esto es cargos estatales, en donde él será, le van a tomar las huellas digitales, la foto, y se le va a leer las razones de lo que va a ser acusado. Este proceso acordó Trump que va a ser el jueves. Él se va a entregar, porque eso es literalmente lo que va a hacer, se va a entregar a las autoridades, va a pagar, ya se negoció el bono de $200,000 para poder estar en libertad. ¿Ah? Fianza. Es un bono, Sí. es un bono, es una fianza. Es una fianza. Es una fianza. Pero lo que no se sabe es si él lo va a poner de su dinero o va como se hace normalmente. Usted va al mercado y compra esa fianza. El valor de la fianza, si pierde, el que pierde es el que afianzó. Entonces, él se va a presentar el jueves, pero mañana miércoles hay un debate republicano. El presidente Trump ha decidido no asistir a ese debate. A cambio, él se va a presentar en una entrevista con el periodista Tucker, el miércoles, mientras está dándose el debate, él se va a presentar en esa entrevista para contrarrestar. En la estrategia de Trump, él no quiere estar en el debate. Alega que como efectivamente él, dentro de los republicanos es el que va adelante. Pero él alega que no va a estar ahí porque va adelante, no tiene por qué estar ahí, dice él. En realidad lo que está tratando de impedir es que este tema de los indictments sean, de los llamados juicios, sean lo que va al debate. Lo que va al debate es eso, sin duda alguna. Entonces el presidente está jugando a utilizar los casos judiciales contra él, que son muchos y peligrosos para él, como un elemento de propaganda política. Y allí en los Estados Unidos, los ataques y el uso de la mentira como arma política de Trump está teniendo un efecto positivo para la candidatura de Trump, sin duda alguna. Hoy por hoy Sí. es el mejor candidato, el candidato, no es el mejor, Mejor evaluado. Él es el candidato con mayor posibilidad de ganar la primaria.
no es que sea el mejor en términos. Es muy difícil en este bloque de republicanos. Hay gente buena allí, ¿eh? Sí. Pero no. Mientras esto está ocurriendo, mire cómo está nuestro continente. En Canadá está azotado por las llamas. Y el presidente Biden estuvo ayer en Hawái y sus palabras fueron estremecedoras. Dijo que la realidad sobrepasa cualquier cálculo. O sea, los daños han sido tan terribles, más allá de lo que se imaginaba nadie. O sea, la destrucción de Maui es enorme. Y vienen investigaciones de por qué. Algunos decían, los responsables, que no sonaban las alarmas porque la gente iba a correr, porque las alarmas suenan como tsunami. Iban a correr hacia las montañas y el fuego venía de las montañas. Lo que sea va a ser investigado. Pero lo que sí es que hoy hay más de 116 muertos, pero hay más de 994 desaparecidos, lo que podría llegar a la cifra a cualquier valor. Impresionante lo que está pasando. Pero además de esto, hoy arranca la reunión en Johannesburgo del BRICS, sin la presencia del señor Vladimir Putin, que está acusado por el Tribunal Internacional de Crímenes de Lesa Humanidad y de llegar a Sudáfrica. Sudáfrica tiene la obligación de detenerlo. Acordaron que él no iba. Estará Xi Jinping y Rusia estará representada por su canciller Lavrov. Hay aproximadamente unos 40 estados que estarán participando como invitados. Allí quería el presidente Putin exhibir el éxito de su satélite de Luna 25, que ya nos confirman los propios rusos que no fue un asteroide que lo golpeó, sino fue un defecto del propio satélite que no pudo detener su marcha al entrar. Acuérdense que la gravedad no funciona en la Luna como aquí. No hay gravedad. Y entonces, al no haber gravedad, eso lo que hizo fue precipitarlo. La velocidad no se redujo como debía reducirse. Hay una investigación. El jefe de ese proyecto está en el hospital. Entonces, mientras eso está ocurriendo, Xi Jinping llega con la intención de demostrarse como el poder sustituto en el momento de mayor problemas en la economía china. Todo eso gravita en el mundo y gravita en nosotros. Y a nosotros en Panamá en particular nos afecta. Nos afecta más el daño que pueda hacer tener China que los niveles de los actuales de los lagos de nosotros. Creo que el señor Petro está mal informado de lo que está pasando en Panamá, probablemente por este exceso de información negativo que está saliendo de la propia autoridad del Canal de Panamá sin necesidad. Nosotros siempre hemos manejado en los veranos largos en Panamá, bajando los calados. Eso es lo normal. Eso no es una cosa del otro mundo. Y esto que está ocurriendo, que de Putin allá, se compara no con lo que estamos haciendo nosotros, sino que lo que quería decirle es que nosotros somos los corresponsables de una política negativa contra el Canal de Panamá por el exceso de información alarmista que estamos dando. Nosotros tenemos formas de resolver este problema. El problema es resolverlo. Y finalmente, es importante entender que toda esta crisis de América Latina está produciendo una reducción del crecimiento. Toda la crisis de la República Popular China y de la crisis financiera de Rusia y la crisis económica que se está dando en China con los problemas graves que está teniendo el sistema de inversiones y sobre todo en la construcción y en lo que se conoce como los bienes y raíces, está afectando una de las economías más importantes, disminuyendo la exportación y afectando a nuestros países. Ese es el marco de referencia general. Y aquí en nuestra América tenemos que prestarle atención a lo que pasa en Colombia y lo que está pasando en Costa Rica, donde el presidente es objeto de varios procesos. El presidente de varios procesos judiciales. A la vuelta vamos a hablar sobre Panamá, minera. Ayer hubo una discusión interesante, ahora se la conversamos. Ya se aprobó la metodología para la discusión del contrato. Además de eso, vamos a hablarle sobre las alianzas, vamos a hablarle... el presidente Cortizo le mandó una felicitación serena al presidente electo de Guatemala.
Y creo que los panameños debemos sentirnos orgullosos y con un sentido de responsabilidad de lo que está pasando en Guatemala, en donde la democracia ganó uno de los rounds a lo que se enfrenta antes de la toma de posesión y después de la toma de posesión con esta victoria del presidente electo de Arevalo. A la vuelta hablamos de todo esto, de Panamá. Así es.